Está a cargo de Amerindia Jaramillo. Amerindia, jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos del Ministerio de Medio Ambiente. Ella hoy nos hablará de la agenda de conservación y el uso racional de los humedales. Recordar que el equipo de medio ambiente estamos trabajando con ellos muy de la mano en el contexto de la política de parque urbano y su plan de implementación. Hace pocos días estamos aprobando ya un convenio marco de colaboración en el contexto de esta política, lo que nos va a llevar a cumplir una serie de metas en el corto y mediano plazo de manera conjunta. Los humedales es una parte, es uno de los objetivos principales dentro de estas metas, y por eso es que Amerindia hoy día nos va a hablar sobre este tema. Amerindia, bienvenida. Hola Daniel, buenos días. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Primero al Ministerio de Medio Ambiente a participar en el proceso de elaboración de la política de parques urbanos. También hoy día he estado escuchando toda la mañana el seminario, quise darme ese tiempo, escuchar a Teodoro con su experiencia, Javier también. No puedo dejar pasar el dato que diste recién respecto a que el 50% de los parques se riegan con agua potable. Es una preocupación, sobre todo en el contexto de cambio climático actual, la necesidad de pensar en ciudades más resilientes, pero también en enfocarnos en esto que hemos llamado economía circular, es decir, cómo hacemos reuso de aguas que pueden tener un fin para riego, pero también me parece bien interesante lo que se conversaba en el chat y lo que plantea Teodoro respecto a la necesidad de repensar los parques de acuerdo a ustedes les llaman macrozonas, nosotros les llamaríamos ecotipos o tipos de ecosistemas distintos. Bueno, soy Amerindia Jaramillo, soy jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, bióloga, no arquitecta como la mayoría de quienes han estado hoy día acá. Así que eso, voy a compartir mi pantalla, no sé si me pueden avisar si se ve bien. Estoy ahí. Ahí sí. Daniel me avisa cómo voy con el tiempo, por favor. Bueno, nos invitaron hoy día a conversar desde el Ministerio de Medio Ambiente de un tema que hemos relevado, en general la protección y la gestión sustentable o el uso racional de humedales en Chile, no solo de humedales urbanos, entendiendo obviamente que nos convoca hoy el lanzamiento y la discusión respecto a la política nacional de parques urbanos. El Ministerio de Medio Ambiente trabajó y sigue trabajando también en el plan de implementación y en las estrategias regionales a partir de nuestras secretarías regionales ministeriales de medio ambiente, porque creemos que este es un espacio muy relevante para poder integrar objetivos ambientales en otras políticas públicas que no son diseñadas necesariamente por el Ministerio de Medio Ambiente. Con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo venimos trabajando en el proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Humedales Urbanos, y entonces acá voy a comentar sobre esto. Primero, y creo que se mencionó en por lo menos dos momentos de las presentaciones anteriores, es muy importante la integración de la infraestructura ecológica, verde o azul, o como le llamemos, a estos espacios naturales que aún siguen existiendo en las ciudades. Estos espacios naturales como los humedales o como algunos relictos de bosque nativo, por ejemplo, o de flora nativa, que escuchaba antes a Teodoro comentar sobre eso, prestan servicios ambientales o servicios ecosistémicos muy importantes para la mantención del bienestar de las personas que vivimos en ciudades. Primero porque son espacios que nos permiten estar en contacto o tener conexión con la naturaleza, son espacios para la recreación, para la inspiración, espacios que nos dan oportunidades para el turismo también. Son zonas de recarga de acuíferos, zonas naturales de recarga de acuíferos. En este contexto de sequía de más de 12 años, no podemos olvidar que el agua que llega a las ciudades, o el agua que nosotros utilizamos hoy en día, que llega a nuestras casas como agua potable, viene de cuerpos de agua superficiales o viene de cuerpos de agua y de subterráneas o de acuíferos. Son además zonas que proveen agua, decíamos, y otro tipo de alimentos, y son además hábitats importantes para la mantención de la flora, de las aves, de la fauna en general nativa y también exótica. Y además son zonas que permiten por las características de la vegetación, del suelo, son zonas que permiten la retención o la filtración de los nutrientes que llegan a estos sumideros. Además, en el contexto de cambio climático, los humedales son
y cada vez van a ser más importantes porque son zonas que permiten reducir las inundaciones en momentos de intensificación de las precipitaciones en ciertas épocas del año, lo vimos en el verano acá en Santiago. Reduce la intensidad de las olas porque protegen la línea de costa, aminoran los desastres o los riesgos naturales a los que nos vemos expuestos en las ciudades, y además son zonas de acumulación de carbono y otros gases de efecto invernadero. Entonces, estos humedales son ecosistemas fundamentales porque prestan bienes y servicios que aportan al bienestar de las personas. Veíamos antes y lo conversamos en el proceso de desarrollo de la política, la inequitativa distribución de las áreas verdes en nuestras ciudades. Vemos nosotros que con la conservación de humedales se abre un espacio para conservar ecosistemas que nos permiten estar en contacto con la naturaleza. El punto acá es cómo vamos a diseñar, cómo se van a implementar esos parques en bienes nacionales de uso público, bienes fiscales, cómo los privados que hoy día se emplazan cercanos a humedales van a aportar y van a contribuir a esta política también, en el sentido de complementar lo que venga haciendo el Estado respecto a la mantención de estos sistemas. Y entonces vemos que en este contexto de cambio climático es súper urgente la protección de los humedales, porque es una medida costo eficiente para cuidar el agua en un contexto de cambio climático. Sin embargo, y a pesar de la relevancia que tienen estos sistemas naturales, América Latina lidera el ranking en la disminución de humedales en los últimos 50 años, con alrededor de un 59% de pérdida de estos ecosistemas. Esto en comparación a otros continentes. Además, según la ONU, al año 2050, entre el 66 y el 68% de las personas van a vivir en ciudades, principalmente en áreas metropolitanas de la zona costera. Eso en Chile además es más preocupante porque según el censo del año 2017, cerca de un 89% de las personas viven en ciudades en nuestro país. La migración campo-ciudad cada vez se ha intensificado. Estos números pueden cambiar, vamos a ver cómo está el contexto post-pandemia, porque hay mucha gente que ha migrado de las zonas metropolitanas. Además, la vulnerabilidad al cambio climático y los cambios de uso de suelo nos van a generar incrementos en la pérdida de estos ecosistemas. Y no debemos olvidar que los humedales son ecosistemas que acumulan y entregan entonces provisión de agua dulce, pero que también son hábitat de muchas de las especies que después nosotros o utilizamos o comemos, etc., y que albergan más del 40% de la diversidad global. Son ecosistemas altamente amenazados, decíamos antes. Esta es una gráfica de la Convención de Ramsar, que es aquella convención que busca la protección de humedales de importancia internacional. Y mientras las ciudades han crecido en alrededor de un 50%, alrededor de un 50% de las personas viven en ciudades, y esto aumentará en el 2050 alrededor de un 66%. En tasas similares han disminuido los humedales desde el año 1900 hasta la fecha. Entonces vemos que esto es un problema y tenemos que hacernos cargo de esa disminución y de ese uso de este suelo que en algún momento se vio como un suelo a menor costo para la edificación, pero que hoy día nos vamos dando cuenta que el costo de no proteger estos ecosistemas se va viendo desfasado en el tiempo, pero es un costo social que igual tenemos que pagar. ¿Cómo estamos en Chile? El año 2020 nosotros elaboramos, el Ministerio de Medio Ambiente, un inventario para identificar todas las áreas de humedales en el país. El año 2015 habíamos lanzado un primer inventario, pero no tuvo un foco particular en la identificación de humedales en áreas urbanas. Por lo tanto, y dado que Chile el año 2019 estuvo discutiendo, desde el año 2018, una ley de protección de humedales urbanos, nos vimos en la necesidad de poder identificar el impacto de esta regulación y entender cuántos eran estos ecosistemas. Entonces, a partir de este inventario, vimos en el año 2020 que la superficie total de humedales en el país, tanto en zonas urbanas como asociados a ciudades, era alrededor de un 5,6 millones de hectáreas de humedales. 2,6 millones de hectáreas de estas 5,6 están dentro de áreas protegidas. Entonces a nosotros nos preocupaba harto saber si están o no adecuadamente conservados estos humedales. El problema con este número, que aparentemente es alto de protección, es que la mayor parte de las áreas protegidas que conservan humedales se localizan en la Patagonia chilena.
Por lo tanto, lo que ocurre es que de estos 5,6 millones de hectáreas, un 9,5% están dentro de ciudades o dentro de los límites urbanos, y de esos humedales, solo un 1,3% están dentro de áreas protegidas. ¿Y esto por qué? Es obviamente por la forma en que se ha diseñado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que en un comienzo buscó proteger bienes fiscales, bienes nacionales de uso público, que estaban en la cordillera de los Andes, y por lo tanto los usos múltiples de las ciudades hacen que muchas veces la conservación de la naturaleza no sea una prioridad. Y entonces, ¿por qué son importantes y por qué es importante la conservación de estos ecosistemas? Es porque cuando los humedales se degradan o se pierden totalmente parte de superficies de humedales, nos vemos mucho más expuestos a riesgos naturales como las inundaciones. Este es un ejemplo en la región del Valparaíso, en la zona centro del país, de un humedal costero, en los Molles. Se edifica sobre humedales costeros con obviamente marcadas problemas posteriores, dado que las aguas tienen obviamente memoria y van a volver a los cursos naturales. Vemos acá en el caso del humedal Angachilla, en Valdivia, que el drenaje y el relleno de los humedales también afecta la disponibilidad de aguas abajo o en torno a estos humedales, y obviamente reduce la capacidad de estos para controlar las inundaciones en una zona en particular en la ciudad de Valdivia, que muchos de estos humedales se generaron a partir del tsunami de mayo de 1960. Entonces, tenemos más ejemplos, y esto es algunas imágenes de Estados Unidos de hace un par de semanas atrás, donde obviamente vemos la necesidad de conservar zonas naturales que nos permitan amortiguar y aminorar el efecto de las crecidas y las inundaciones. La impermeabilización de las ciudades genera obviamente que las aguas fluyan de manera más rápida por estos sistemas, arrastrando también contaminantes como hidrocarburos u otros, y entonces necesitamos repensar las ciudades pensando en cómo va a fluir el agua en las zonas centro-sur y sur del país, cómo nos vamos a hacer cargo de la escasez hídrica y de la sequía en la zona centro y en la zona norte del país. Por lo tanto, vamos a tener que remirar la gestión de las áreas urbanas a partir de cómo el agua va a fluir en estos ecosistemas y cómo vamos a integrar la infraestructura verde o la infraestructura ecológica para un mejor desarrollo futuro de las ciudades. Esto es algo que busca potenciar de manera muy relevante ciertos ámbitos estratégicos de la política nacional de parques, y ese es también el foco que el Ministerio de Medio Ambiente ha querido darle, integrándonos al trabajo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos ha invitado. Sin embargo, la protección y la restauración de humedales urbanos nos va a permitir hacernos cargo y repensar el drenaje de las ciudades de una manera más sostenible, pensando en esta lógica de ciudades esponja que en el mundo se han desarrollado, es decir, restaurar humedales o conservar los que tenemos, porque cerca de un 90% de los desastres naturales en el mundo ocurren o se relacionan con las aguas. Este es un ejemplo son fotografías de la Fundación Legado Chile. Ellos han trabajado en la restauración y en la conservación de humedales, en particular en la ciudad de Yanquihue. Vemos acá el sistema de humedales urbanos de la ciudad de Yanquihue, obviamente también los humedales relacionados al borde lacustre, y cómo estos se deben integrar al desarrollo de la ciudad y cómo debemos conservar estas áreas y obviamente no edificarlas. En Chile, entonces, los humedales urbanos y los humedales en general se han visto muy amenazados. Estos son datos de la Superintendencia de Medio Ambiente de julio de este año, donde ha habido un incremento notable de las denuncias asociadas a intervenciones de humedales. Alrededor de 421 denuncias a julio del año 2021, eso es mucho más que las denuncias totales que se registraron en los años anteriores. Nosotros vemos que acá hay dos efectos conjuntos. Uno, la entrada en vigencia de una ley que busca proteger estos ecosistemas, por lo tanto hay una revalorización de los humedales que están en las zonas urbanas y obviamente en las zonas rurales también, pero también porque la Superintendencia de Medio Ambiente, en esta época de pandemia, para buscar el mayor acceso a las personas para poder desarrollar y realizar denuncias, estableció una plataforma online que es un formulario de fácil llenado.
El año 2020, junto al Centro de Humedales del Río Cruces, hicimos un estudio que nos permitió entender un poco más del diagnóstico de la condición de los humedales urbanos en el país. Y esto es una encuesta que contestaron alrededor de 800 personas, y es con una escala de percepción entre 1, que implica una menor percepción de amenaza, producto de este tipo de intervención, y 5, una mayor percepción de que esto es una amenaza para la conservación de los humedales. La amenaza que aparece más reiteradamente mencionada es la del relleno y cambio de uso de suelo, es decir, despeje de la vegetación, corta de la vegetación en humedales urbanos, luego se rellenan con suelo, con tierra, y finalmente entonces tú habilitas estos suelos para construcción sobre estas zonas de inundación de desarrollos inmobiliarios, en otros casos en las zonas periurbanas, mucho más relacionados a uso silvagropecuario. También se ve como un tema relevante la disposición de basura y residuos sólidos en humedales, principalmente como zonas de microbasurales y otros, y también el drenaje de los humedales, que obviamente el drenaje está muy relacionado al cambio de uso del suelo. En muchas ocasiones, mientras más me acerco a las zonas saturadas de agua del humedal, voy a necesitar, si es que alguien quiere cambiar el uso del suelo, necesita drenar para que este suelo más seco pueda ser rellenado y finalmente construir sobre él. Hay un desequilibrio mencionado antes en la protección de humedales en el país. Vemos que hay regiones que tienen gran porcentaje de los humedales existentes en ellas dentro de áreas protegidas, que lo decía antes, la Patagonia chilena, pero vemos que hay 11 regiones del país que no cumplen con la meta Aichi, que llamamos nosotros, que es la meta de conservación del Convenio de Diversidad Biológica, que es una meta de protección de ecosistemas. Y entonces para nosotros es preocupante y es muy urgente avanzar en la protección de estos ecosistemas relacionados al agua, que están en regiones en las cuales no hay adecuada protección de ellos. Y el Ministerio de Medio Ambiente ha venido desarrollando 2 políticas principales: el Plan Nacional de Protección de Humedales y la implementación de la Ley de Humedales Urbanos. El primero busca declarar como áreas protegidas distintos humedales. Muchos de ellos no están en las zonas urbanas, sino que están en zonas rurales. ¿Y por qué quise mencionarlo hoy día? Porque no debemos olvidar que las ciudades existen y están integradas a un contexto mayor, que en términos hidrológicos están dentro de una cuenca hidrográfica, de una subcuenca hidrográfica, de una microcuenca, y por lo tanto lo que pasa en el área periurbana o lo que pasa en las áreas rurales es muy relevante también para la mantención del bienestar en las ciudades. Y eso es algo que no debemos obviar. Por lo tanto, vemos nosotros que el Plan Nacional de Protección de Humedales es una política que nos va a permitir el desarrollo más armónico, tanto de las zonas urbanas como de aquellas que no lo son. Establece planes de manejo para estas zonas, es decir, definir qué se va a poder hacer o no en esos santuarios de la naturaleza, parques y otros. Y fomenta la participación de los distintos actores buscando el uso sustentable o racional de esos humedales, también conservando ciertas actividades tradicionales que realizan las personas que viven en torno o viven en estos ecosistemas. A la fecha se han declarado 33 áreas protegidas, lo que equivale a más de 231.000 hectáreas de humedales protegidos desde el año 2018. Acá algunos ejemplos de estos humedales, principalmente en zonas rurales, algunos son urbanos también. La segunda política de relevancia que ha venido desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente es la implementación de la Ley de Humedales Urbanos. Esta ley fue aprobada en enero del año 2020 y tiene 4 aspectos fundamentales. Primero, busca otorgar protección a los humedales que están dentro de las áreas urbanas. Lo segundo es que establece que las municipalidades deberán regular, mediante ordenanzas generales, las actividades que los ciudadanos desarrollen en esos humedales. Además, busca que todos los proyectos que se desarrollen en humedales urbanos ingresen a un sistema o el sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, conocer los impactos que pueden generar ciertos tipos de proyectos o actividades en humedales. Y por último, y esto es muy relevante en el contexto de la política también, es que los humedales urbanos deberán ser incluidos en los instrumentos de planificación territorial en todas sus escalas, entendiendo estos como planes reguladores comunales, planes reguladores intercomunales, metropolitanos, etc. La ley tiene 4 aspectos claves
Lo primero es que establece que la autoridad ambiental, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, declara ciertas áreas como humedales urbanos. Lo segundo es lo que ya mencionábamos respecto a que los municipios deberán establecer ordenanzas generales de protección, conservación y preservación de humedales, siguiendo criterios de sustentabilidad que el Ministerio de Medio Ambiente propuso el año pasado. Como cuarto punto, la evaluación ambiental de los proyectos que se desarrollan en humedales en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y finalmente, cómo estos humedales se van a integrar a la planificación urbana como infraestructura ecológica relevante para el desarrollo de las ciudades. El Ministerio publicó en el 24 de noviembre del año pasado el reglamento de esta ley, y lo que hace el reglamento de esta ley es definir criterios para la sustentabilidad de humedales urbanos y además un procedimiento de cómo se van a reconocer estos humedales. Yo solo voy a hablar del primer tema porque el otro es muy procedimental y es un trabajo que venimos haciendo con los municipios de todo el país. Y en particular, estos criterios son los que nosotros hemos intentado y han quedado plasmados de esta manera en la Política Nacional de Parques Urbanos, y es ahora a partir entonces del plan de implementación que buscamos definir cómo esto se va a llevar a la práctica. Veía antes también en la presentación de Javier y en la presentación de Teodoro la relevancia que es bueno, y también lo tuvo la política de parques, el preguntar y propiciar la participación de los actores en los procesos de elaboración de políticas públicas. Y el reglamento de esta ley tuvo un amplio proceso de participación, tuvo un proceso de participación que comenzó en febrero del año 2020 y terminó algo así como junio, julio del año 2020. Justo en ese momento comenzó la pandemia, entonces pasamos a una modalidad telemática. Tuvimos más de 800 participantes en este proceso, que eran talleres en que lo que buscábamos era exponer cómo se estaba desarrollando el reglamento de esta ley, pero también abrir instancias de conversación en esas reuniones, porque veíamos que era muy necesario, dada la diversidad de tipos de humedales que tiene el país y dada la diversidad de formas de vivir que tenemos desde el norte hasta el extremo sur, era muy necesario contar con la opinión porque esto es un reglamento a escala nacional. Para todo este proceso contamos con el apoyo fundamental del Centro de Humedales del Río Cruces, un centro de investigación que obviamente está muy integrado a la gestión y la gobernanza de humedales, también con el Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Universidad Católica y con una consultora experta en temas urbanos, GeoAdaptive, y con este grupo de profesionales con un gran compromiso de la labor que estábamos emprendiendo, comenzamos entonces en enero del 2020 este trabajo, y finalmente el 24 de noviembre fue publicado el reglamento. Varias veces en los talleres nos preguntaban por qué incluir criterios de sustentabilidad para la conservación o el uso racional de humedales urbanos. Entonces, ¿por qué la ley nos pidió hacer este reglamento? Esa era como la pregunta de fondo. Y acá hay un esquema que no lo voy a explicar tan en detalle por el tiempo, pero lo más relevante es que el funcionamiento ecológico y el funcionamiento hidrológico de los humedales es fundamental de los humedales urbanos estamos hablando en particular, para el desarrollo urbano resiliente al cambio del clima, al aumento de las temperaturas. Si no existe, en el caso de los humedales, un adecuado balance entre los componentes físico-químicos, los balances de entrada y salida de agua de los humedales, el régimen tanto de precipitaciones como de entrada y salida de agua, y además todo lo que sustenta los componentes biológicos o bióticos que viven en este espacio, estamos hablando de aves, de peces, de plantas, de algas, etc. Si eso no está adecuadamente armonizado, en la práctica lo que ocurre es que nosotros vamos a perder las capacidades de resiliencia o las capacidades de entregar beneficios a las personas que tienen estos humedales. Y eso lo vemos súper marcado en humedales que se han impermeabilizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú impermeabilizas un humedal? Pierdes entonces este balance de entradas y salidas de agua, pierdes también la capacidad que tiene ese espacio para hacer frente a los pics de escorrentía superficial muy altos que se generan por precipitaciones intensas, por ejemplo.
Entonces, es de estos componentes que en el reglamento nos tuvimos que hacer cargo, y el reglamento en términos simples define criterios de sustentabilidad para la mantención de estos humedales en las zonas urbanas, y estos criterios tenían que, de acuerdo a la ley, al menos representar o resguardar las características ecológicas y funcionamiento del humedal, es decir, conservar zonas dentro del humedal o restaurar ciertas áreas dentro del humedal que son claves y zonas núcleo para la existencia de estos sistemas. La mantención de la conectividad entre distintos parches de humedales. Vemos que hay muchas ciudades, nosotros lo vemos en Concepción, se ve en Valdivia, en Puerto Montt, que dada la forma en que hemos ido desarrollando las ciudades, obviamente en torno a los humedales, muchas veces sobre los humedales, pero en general en torno a los humedales, quedan muchos humedales fragmentados, por lo tanto debemos buscar cómo estos tienen una buena calidad de hábitat para que las especies puedan seguirse desarrollando en estos espacios. Y finalmente, un tema que es muy relevante y que tiene que ver también con cómo se van a evaluar proyectos en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, es la mantención de la superficie neta de humedales, es decir, que si hay humedales que se están perdiendo, se tiene que al menos restaurar otro humedal o establecer otro humedal con similares características, porque dada la gran pérdida de estos humedales en los últimos 50 años, o de estos sistemas en los últimos 50 años, no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo hectáreas de ellos. Luego el segundo tipo o grupo de criterios tiene que ver principalmente con la mantención del régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo del humedal, y acá también está relevada la conectividad, es decir, vemos en el mundo que existen obras de infraestructura que se construyen en torno a humedales y que permiten los flujos de las aguas conectando parches. Y también entender, y eso es algo que mencioné antes, que los humedales ni las ciudades están aisladas de su entorno. Por lo tanto, lo que ocurre en las cuencas aportantes a estos humedales, y obviamente cuencas de las que forman parte las ciudades, estos ecosistemas urbanos y rurales, están integradas, y entonces necesitamos dar un enfoque de integrado de recursos hídricos a la gestión de estos humedales. Un tercer grupo de criterios que tiene que ver con el uso racional de los humedales, integrándolos como infraestructura ecológica al desarrollo de las ciudades. Y un cuarto grupo que era algo que nosotros originalmente no estaba tan integrado, no estaba integrado en el reglamento, y que fue considerado un pilar muy relevante en el momento que hicimos estos talleres de participación con la ciudadanía, era mostrar la necesidad de establecer gobernanza y gestión sustentable de estos ecosistemas, establecer comités, y veía ahí también que Javier mencionaba el Comité del Parque en Barcelona, buscar espacios donde se abra el diálogo respecto a qué está ocurriendo en el humedal, cuáles son las amenazas, y también cómo vamos a desarrollar la ciudad en torno al humedal, parques urbanos que integren a los humedales, desarrollos de baja escala, etc. Y también otro tema muy relevante fue el considerar que estos son espacios en los que hoy día muchas de las escuelas del país desarrollan educación ambiental. Por lo tanto, debíamos relevar la necesidad de la formación e investigación en torno a estos humedales, pero también el traspaso de estos conocimientos hacia los docentes y obviamente hacia los estudiantes. Ya estoy finalizando, y el Ministerio de Medio Ambiente, entonces, a partir de la ley y en el reglamento, dejó establecidas ciertas guías técnicas que permitan la implementación adecuada de esta nueva normativa. Siempre una nueva norma es un desafío grande en términos de acuerdo con los distintos actores, en términos de financiamiento, obviamente, pero también cómo nos hacemos cargo como Estado de los requerimientos de la ciudadanía respecto a la conservación urgente de estos ecosistemas. Nosotros hemos recorrido varias regiones de Chile y vivido en varias regiones de Chile también, y vemos que los humedales, en el caso de Valdivia, por ejemplo, están al lado de tu patio, colinda con el humedal. Por lo tanto, cualquier intervención que se hace en un ecosistema tan cercano a ti es una intervención que te va a afectar directamente, y lo sabemos como ciudadanos, pero además en las que nosotros
creemos que es necesaria una acción urgente desde el Estado para paralizar ciertas obras que están generando impacto en el humedal, etc. Y vemos que eso también es el sentir de la ciudadanía, porque hay muchos grupos hoy día organizados, de organizaciones de la sociedad civil, ONGs, grupos de juntas de vecinos, a distintos niveles de organización social que se están preocupando de la conservación de humedales. Bueno, y entonces en ese sentido el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando hoy día en 4, pero voy a nombrar estas 3 primero, 3 guías técnicas que permiten implementar la ley, una guía de limitación de humedales, una de implementación de prácticas para apoyar a los municipios en cómo reflejar estos criterios de sustentabilidad en sus ordenanzas generales, y una tercera guía que estamos trabajando con el Servicio de Evaluación Ambiental para definir cómo se van a evaluar los proyectos que ingresen a evaluación ambiental en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y finalmente una cuarta guía que aún no está terminada y que hemos venido trabajando al menos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también con Cernatur y otros, es una guía de buenas prácticas ambientales en humedales costeros con apoyo de un proyecto que está coordinado por ONU Medio Ambiente en Chile y por el Fondo del Medio Ambiente Global de conservación de humedales costeros. Y entonces la idea acá es que tanto en la construcción de parques u otro tipo de infraestructura y en el desarrollo de actividades turísticas, también en el desarrollo de actividades silvagropecuarias en torno a humedales costeros, se releve el rol de implementar estas buenas prácticas. Es algo que ya hemos venido largamente conversando con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, principalmente en el desarrollo, en el diseño de ciertos parques, como Parque en el Humedal Rocuán-Andalién, en el caso del humedal El Culebrón, y ayer, bueno, se mostraba el caso de parque en torno al río Mapocho. Además, mencionar que algunos de estos humedales también están siendo reconocidos como humedales urbanos por el Ministerio de Medio Ambiente, entonces nosotros vemos acá que hay un espacio de interrelación, superposición de políticas públicas que puede tener un beneficio amplificado para las personas que viven en torno a estos ecosistemas y también para la conservación del medio ambiente. Estamos entonces en proceso de reconocimiento de distintos humedales del país. Hasta el momento el Ministerio de Medio Ambiente, desde febrero a la fecha, ha comenzado el reconocimiento de 35 humedales urbanos en distintas regiones de Chile, y dado que la ley también permite y faculta a los municipios a escala local a solicitar el reconocimiento de humedales, tenemos en curso 47 solicitudes de humedales para su reconocimiento como humedal urbano y que se activen entonces todas estas herramientas relacionadas a la ley. A la fecha, hasta hoy en la mañana, hemos reconocido 20 humedales que se localizan en zonas urbanas en el marco de esta normativa, muchos en la región metropolitana, en la región de la Araucanía, hoy día recientemente un humedal muy relevante, un humedal costero, localizado en la comuna de Paredones, en Bucalemu, y entonces, obviamente, seguimos avanzando. En Chile hay alrededor de 945, 43 humedales relacionados a áreas urbanas. Entonces, hacia allá vamos apuntando con esta estrategia de protección. Eso, muchas gracias a todos por la invitación y por escuchar.